Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la masa, ¿no? Bueno, que la fuerza, vectorialmente, es igual a la masa, ¿no? De un objeto por la aceleración. Y ahora la aceleración la voy a escribir como la segunda derivada, ¿sí? Es decir, la segunda derivada del vector de posición. Y todo lo estoy escribiendo vectorialmente. Donde R, este R vector y dos puntos es la segunda derivada, ¿sí? Entonces aquí simplemente R como vector es dos puntos, es la segunda derivada del vector de posición respecto del tiempo. Y aquí recuerden esta parte de aquí, que es la fuerza es la fuerza total, ¿sí? Es decir, F, no le quiero poner subíndice total. Entonces F es una suma de fuerzas que actúan sobre un objeto, ¿sí? Una suma sobre él. Entonces pensemos en un objeto, ¿no? Que tenemos sobre el cual actúan diferentes fuerzas. F1, F2, etcétera, ¿sí? F3. Voy a poner pausa, hay alguien. Entonces son diferentes fuerzas, ¿no? Y pensemos que es un cuerpo, ¿sí? Con ciertas dimensiones. Y estas fuerzas actúan en diferentes puntos del objeto. Ahorita, en esta parte que estamos viendo, pues esta suma vectorial es respecto de bueno, ¿qué significa? Pues es la suma vectorial de estas fuerzas, ¿sí? Y pensamos este objeto como un punto. Entonces, este objeto lo pensamos como un punto, ¿sí? Y hay diferentes fuerzas que están actuando, que son estas, ¿no? F3, F1, F2 y F3. Y hay una fuerza total, que es la suma vectorial de ellas, y está en cierta dirección. Esta es la fuerza total, que es la suma de fuerzas. ¿Sí? F1 está por acá, F2 está por acá y F3. Y más fuerzas. Pues una parte que ya hicimos es identificar las fuerzas que actúan sobre un objeto, hacer esa suma vectorial, podría ser 0, pero hemos estado trabajando con este análisis de fuerzas en un objeto dado, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza total, la aceleración. Entonces, la aceleración va en la misma dirección, ¿sí? El vector aceleración. Tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? De acuerdo a la segunda ley de Newton. Entonces, ya hicimos esta parte de análisis de fuerzas, ¿sí? ¿Qué es lo que está de este lado de la ecuación? ¿Sí? Ahora, esta ecuación es vectorial, ¿sí? La segunda ley de Newton es una ecuación vectorial, por una parte. Es vectorial. Entonces, esta ecuación hay que escribirla en sus componentes. Al escribirla, ¿no? También en sus componentes de acuerdo a un sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, como es vectorial, pues va a depender del sistema de coordenadas.
coordenadas. Por ejemplo, en coordenadas cartesianas, ¿sí? ¿Cómo lo escribimos? Pues las componentes en X y en Y, pensemos en un plano, ¿sí? Entonces, tenemos que la fuerza en X, ¿sí? Es igual a la masa por la aceleración en X. Y aquí la aceleración en X es la segunda derivada de X respecto de T. Le pongo X 2 puntos, con la notación de Newton. Y la fuerza en Y, pues es la masa por la aceleración en Y, donde la aceleración en Y, pues es Y 2 puntos. ¿Sí? Pero en polares es diferente. En polares, digo, es la misma ecuación, pero estas cantidades son diferentes, también las componentes. ¿Sí? Pensemos aquí en este ejemplo. Tenemos el punto, ¿no? Respecto de un sistema de coordenadas. Este de aquí. De hecho, lo voy a tomar. Entonces, esta es la fuerza total. Nos queremos escribir la segunda ley de Newton para este objeto. Entonces, esta es la fuerza total. Voy a quitar esto. La aceleración va en esa misma dirección, como un vector. Pero si pensamos en coordenadas cartesianas, las componentes de este vector, pues son estas de aquí. Esta de aquí, que sería, la voy a poner con otro color. Este sería su componente en X, ¿sí? Si pensamos que este es el eje vertical es X y el eje horizontal, perdón, el eje horizontal es X y el eje vertical Y, ¿no? Que es lo más común. Y este es su componente FY, ¿sí? Eso sería esta parte de aquí. La aceleración sería en coordenadas cartesianas, X 2 puntos, la aceleración en Y de Y 2 puntos. Ahora, ¿qué pasa en coordenadas polares? Pues en coordenadas polares tenemos que escribir lo mismo, ¿no? Pero la componente en teta, aquí en cartesianas, vamos a ponerlo, es X, Y, un punto. Y aquí en polares tenemos la variable R y la variable teta. Entonces es la componente polar de la fuerza, es igual a masa por la aceleración polar, la componente polar, y la fuerza en R, que es la componente radial, por la masa y la aceleración en la componente angular, en la componente radial, perdón, en la aceleración radial. Y aquí la aceleración polar, pues ya no es teta 2 puntos. Si se acuerdan, aquí lo tengo. Aquí está. Las coordenadas polares, el vector aceleración ya no es derivar componente a componente, ¿sí? Su componente radial, aquí está, tiene una R 2 puntos menos R teta punto cuadrado. Y la componente polar es R teta 2 puntos más 2 veces R punto teta punto. ¿De acuerdo? Entonces ya no es la radial, ya no es R 2 puntos, ni la polar es teta 2 puntos, sino que tienen términos, más términos, y tiene tanto en primera derivada, por ejemplo aquí, ¿no? Y aquí también hay un R punto, y todo eso se debe a que, recuerden que el vector R y la base de vectores en polares se está moviendo en el tiempo de tal manera que siempre el vector de posición es R, la magnitud, por el vector radial. Entonces, esta base se está moviendo en el tiempo, está girando, ¿no? Conforme la partícula se esté moviendo en cierta trayectoria. Entonces, por eso tiene estas componentes. Eso lo vimos en la parte de cinemática. Entonces, aquí hay que escribir la aceleración
este, angular, que si se acuerdan, ahorita lo puse, tiene R2 puntos menos R teta punto cuadrado. Que es esto de acá. Esto de acá. Y luego tiene su componente polar, que es R teta 2 puntos más 2 veces R punto y teta punto. Entonces aquí la componente radial tiene, a ver si fue, R2 puntos menos R2 puntos menos R 2 veces R punto teta punto. Este de acá. Esta es la componente polar. Y las componentes de la fuerza, eso es respecto de las aceleraciones, ¿sí? Y recuerden, los puntos significan derivadas. Y la parte de aquí de las fuerzas es este mismo vector, el mismo vector fuerza, pero ahora, si pensamos que esta es la partícula que se está moviendo, ¿no? Tenemos un sistema de coordenadas. Voy a poner en X y Y también, pero el vector de posición de esa partícula está en esta dirección y por lo tanto el vector unitario R está en esta dirección y el vector polar en esta dirección. Y aquí déjenme cambiar mi figura, ¿sí? Porque aquí la fuerza me quedó directamente en la misma componente radial, pero eso no tiene por qué ser así, ¿sí? Si pensamos que esto está aquí, déjenme modificar esto para que quede más claro. Lo voy a borrar, no hay de otra. Entonces está el sistema de coordenadas, ¿no? Un sistema de coordenadas inercial, ya quedamos que es donde se satisfacen las leyes de Newton y es lo que vamos a estar trabajando ahora, ¿no? Entonces el vector de posición es este, el vector R unitario está en esta dirección, este es el vector de posición de esta partícula que está describiendo esta trayectoria y tenemos también el vector polar en esta dirección, ¿sí? Entonces ahora las componentes en R y teta unitario de este vector fuerza, pues tenemos que trazar esta línea que va en la dirección de R y luego en la dirección polar, que sería así. Entonces ahora las componentes de esta fuerza son estas de aquí. Esta es la componente F teta. Y esta de aquí tenemos que proyectar en este eje paralelo al vector polar. Este es su componente F teta. Y son diferentes, claramente, ¿no? Perdón, este es radial. De la componente radial porque está a lo largo del eje radial. Y esta es la componente polar. ¿Sí? Porque está en la dirección del eje polar. Entonces son diferentes las componentes. Y estos no son vectores. Ese es componente. Entonces esta componente es la radial y esta es la componente polar de este mismo vector fuerza. ¿Sí? Este de aquí. Y estas Fy y Fx son sus componentes en coordenadas cartesianas. Entonces, la segunda ley de Newton tiene un carácter vectorial, por una parte, ¿sí? Pero, bueno, este hecho que sea vectorial, también tiene como consecuencia que va a depender del sistema de coordenadas. Entonces, esta es la segunda ley de Newton en coordenadas cartesianas, en un plano, y esta es la segunda ley de Newton en coordenadas polares en un plano. Y hay más sistemas de coordenadas. Entonces, depende del sistema de coordenadas. ¿Sí? No se ve igual. Eso es
una complicación que tiene la segunda ley de Newton, ¿sí? Aquí es segunda derivada, ¿sí? De X, y aquí fíjense que la aceleración polar tiene una R dos puntos, o sea, la segunda derivada respecto del tiempo de la distancia radial del origen a donde está la partícula, y también tiene teta punto, y teta, recuerden, es este ángulo, ¿sí? Cambian el tiempo, y R, que es la distancia, pues también cambia el tiempo. En coordenadas cartesianas, pues sería X, ¿no? Su coordenada, que sería esta, si este son el eje, este es el sistema de coordenadas respecto del cual estoy tomando esta partícula que se está moviendo, ¿sí? Este sería X y este sería Y. Entonces, en coordenadas cartesianas tiene una componente X que depende del tiempo, una componente Y que depende del tiempo. En coordenadas polares, pues es R de t. Le voy a quitar esto de vector, y es esta distancia de aquí del origen a donde está la partícula y el ángulo. Entonces se ven diferentes la segunda ley de Newton. Entonces esta es una complicación que puede tener la segunda ley de Newton. Y dependiendo del problema, la dinámica, las fuerzas que actúen sobre el problema, va a depender un sistema de coordenadas de otro. De hecho, este sistema de las coordenadas polares, el péndulo simple, trabajamos en estas coordenadas. Si se acuerdan. Entonces compusimos la fuerza, que era el peso y la tensión, en estas componentes, y escribimos estas aceleraciones. Bueno, entonces eso es por una parte. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y otra es que la fuerza, este lado, de la ecuación de Newton, de la segunda ley de Newton, esta fuerza puede depender del tiempo, de la velocidad o de la posición del objeto. Ya hemos visto casos, ¿sí? Entonces, F puede depender del tiempo, de la velocidad con la que se está moviendo la partícula y de la posición. Esto es muy general, ¿sí? Aquí como lo estoy escribiendo. Y vean que si ya queremos ponerlos en sus componentes, pues esta velocidad también hay que escribirla, por ejemplo, si es en coordenadas polares, hay que escribir el vector velocidad en sus coordenadas polares, que es este de aquí. El vector de posición, pues va a ser en coordenadas polares, es decir, la segunda ley de Newton, esto es igual a masa por la segunda derivada del vector de posición respecto del tiempo. La segunda ley de Newton en general es una ecuación diferencial, y si hablamos muy general, pues es una ecuación diferencial complicada, porque puede tener todas estas funciones, ¿sí? ¿Qué significa que sea una ecuación diferencial? Que yo, en este ejemplo, bueno, en la segunda ley de Newton, que yo conozco la expresión de la fuerza, hago el análisis de fuerzas que actúan sobre un objeto, por lo tanto, conozco esta parte, es la fuerza sobre un resorte, de un resorte sobre un objeto, la ley de gravitación universal, una tensión, una fuerza eléctrica, una fuerza magnética, hay muchas fuerzas, ¿sí? Hago el análisis de fuerzas sobre ese objeto que está sujeto a todas esas fuerzas, y por lo tanto puede depender de estas cantidades. Y yo lo que desconozco es su cinemática, cómo es R de t o B de t. ¿Sí? Entonces, dada una fuerza, mi pregunta es cómo es R de t y B de t. Pero esta fuerza puede depender de estas variables. Entonces, será una ecuación diferencial que puede depender esta parte de aquí de la ecuación, de la posición, de la velocidad o del tiempo. ¿Sí? Entonces, en general es una ecuación diferencial, es de segundo orden en la posición,
o de primer orden en la velocidad, porque la velocidad, recuerden, es la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, esto es equivalente a que la fuerza, que depende de T, de B y de R en general, es igual a masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? O es de primer orden, en este caso, con la velocidad, o de segundo orden con la posición. El orden tiene que ver con el orden de la derivada que aparece en la ecuación. Lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos y lo vamos a reducir a una dimensión. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a trabajar es en una dimensión. Y vamos a considerar fuerzas que dependen del tiempo. Un ejemplo, ¿no? Con una fuerza que depende del tiempo, una fuerza que depende de la velocidad y una fuerza que depende solamente de la posición. ¿Sí? En este caso, si es en una dimensión, en X. Y aquí vamos a después ver algo más general. Y veremos cuando depende de la posición. ¿Sí? Esto vectorialmente. En un plano y veremos qué sucede. Entonces vamos a hacer algo, estos tres casos. Y que depende solamente de una de las variables. Podría depender de las tres. ¿Sí? Pero vamos a simplificar las cosas y vamos a ver cómo podemos integrar la segunda ley de Newton. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero no. Terminamos. Entonces, estamos en esto de aquí. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejemplos de esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer un repaso, si es que no lo han visto, pero vamos a ver qué es una ecuación diferencial en variables separables. Diferencial de primer orden. En variables separables. Esa es la más sencilla. Es la más sencilla ecuación diferencial, ¿sí? Y es del siguiente tipo. Si ustedes tienen algo así. Si es una derivada de y respecto de x, igual a una función, ¿sí? Que depende de y de x y. Pero si esta función se puede escribir, esto es de que es de primer orden, solo una derivada, y es en variables separables si esta función se puede escribir como una función que es solamente de x, como el producto de una función solo de x y una función que voy a llamar g, que solo depende de y. ¿Sí? Esta es una ecuación diferencial de primer orden, solo tiene la primera derivada y es en variables separables porque esto de aquí, este lado de la ecuación, se puede escribir como un producto de dos funciones, una que solo depende de x y una que solo depende de y. Y aquí nuestra incógnita, o sea, si lo quisiéramos ver así, nuestra incógnita sería encontrar la función y de x. Por ejemplo, dy en dx, o sea, lo más sencillo, pues que sea un producto, ¿no? El producto x por y. Esta es una ecuación diferencial en variables separables. Y aquí yo quiero encontrar cuál es la función y de x que satisface esta igualdad. Otro ejemplo. dy en dx es igual a
menos x entre y. Esto es claramente también de este tipo porque pueden escoger, bueno, esto es, ¿quién sería f de x? Pues menos x, si quieren ponerle el signo a esta función, y g de x, de y, perdón, es igual a 1 entre y. ¿Sí? Estas dos son ecuaciones, es una ecuación diferencial en variables separables. Pero, por ejemplo, dy en dx igual a algo muy sencillo también, x más y, pues ya no es en variables separables. Sí, porque ya no, esto ya no es el producto, esto es una suma. Esto ya no es un producto de dos funciones, una que solo depende de x y una que solo depende de y. ¿Sí? Son ejemplos muy sencillos y es lo que vamos a ver ahora, ahorita que integremos la segunda ley de Newton. ¿Cómo se integra? Pues vamos a hacer estos dos ejemplos muy sencillos. En esta ecuación, esta de aquí, que no es en variables separables, también es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? Aquí y de x sería la función incógnita, ¿sí? Pero la solución que ahorita vamos a hacer no se puede hacer de esa manera porque no es en variables separables. Entonces, cuando es en variables separables se puede integrar muy fácil, es decir, encontrar y de x. Entonces, si tenemos esta ecuación, pues esto me lleva a una integración de este tipo. Esta función, o sea, coloquialmente, ¿sí? De y, esta función que solo depende de y, la paso para este lado, como 1 entre g de y. Y esta de x la dejo ahí y de x lo paso multiplicando, ¿sí? Coloquialmente, decimos esto. Y esta parte solo depende de y esta parte solo depende de x y por lo tanto podemos integrar. Entonces esta es una función solo de y esta parte de aquí es solo una función de x y por lo tanto podemos integrar en ambos lados. Y podemos, bueno, en el proceso de integración podemos cargar una constante o a veces dar ciertas condiciones iniciales. Entonces vamos a hacer este ejemplo, muy sencillo, este de aquí, del producto. Entonces tenemos dy en dx igual a x por y, ¿sí? Entonces esto me lleva a la siguiente integración, que sería 1 entre y, la derivada diferencial de y, perdón, y esto sería x diferencial de x. E integramos. Aquí podemos cargar una constante de integración global de ambas. Recuerden que si integramos indefinidamente, hay una constante adicional. Entonces podemos cargar una constante adicional o dar condiciones iniciales. Esto lo voy a hacer de las dos maneras. Entonces, con una constante global, le voy a poner así. Constante de integración. Global, ¿sí? Es decir, que de las dos integraciones, ¿no? De las dos integrales. Entonces, si integro esto, lo integro indefinidamente, ¿sí? Entonces, la integral de y en y es logaritmo natural de y. Y esta parte de aquí, la integral de x, pues es x cuadrada sobre 2, más una constante c. Una constante c. Y ya de aquí podría despejar y, ¿sí?
A veces no siempre se puede despejar y, entonces este tipo de ecuaciones de ecuación diferencial en variables separables, lo que suele dar es un conjunto de curvas, ¿sí? Igualados a una constante. Pero de aquí puedo despejar y, ¿sí? Simplemente eh, aplicando la exponencial, la función inversa, me queda y igual a la x cuadrada sobre 2 más una constante. De hecho, esto se puede escribir así, como e a la x cuadrada sobre 2 por e a la constante, ¿no? Y esto se puede escribir como una constante y de x, una constante, voy a llamarle a una constante k, por e a la x cuadrada sobre 2. ¿Sí? La otra manera es poner ciertos valores iniciales. Para nosotros en mecánica, pues son las condiciones iniciales, la posición inicial y la velocidad inicial, ¿no? Entonces, valores iniciales. Y aquí lo voy a hacer con este ejemplo de aquí, este de aquí. Entonces me queda, bueno, el ejemplo es así. De y en dx igual a menos, déjame ver que y entre x entre y. Entonces esto es en variables separables y se puede integrar. Entonces me queda y diferencial de y igual a menos x diferencial de x y podemos integrar. Y aquí voy a integrar en x. Y si ponemos valores iniciales, ponemos un valor y0 y aquí una x0 a una y a una x general, la variable, y entonces le pongo aquí, para no confundir, una prima. Entonces, integrando esto de ambos lados, me queda la integral de y es y cuadrada. Entonces me queda y' cuadrada sobre 2, evaluado de y0 a y. Esto es igual a menos, y de este lado, perdón. Bueno, entonces de este lado me queda igual, ¿no? X' cuadrada sobre 2, evaluada de x0 a x. Y aquí ya no aparece una constante, porque ya estoy integrando definidamente en cierto intervalo. Entonces aquí me va a quedar evaluando en los límites inferior y superior, me queda y cuadrada en el límite superior, queda un factor de 1/2, y luego menos en el límite inferior, que sería y0 cuadrado, ¿no? Y de este lado me queda menos, y aquí queda 1/2 también, que se me cancela con este de aquí, y me queda x cuadrada menos x0 cuadrado, evaluando en el límite inferior. ¿Sí? Entonces esto ya puedo aquí despejar x, digo y como función de x, pero también lo puedo escribir así. Y cuadrada, menos, pasa para este lado de la ecuación, para el lado izquierdo, como más x cuadrada, y aquí puedo dejar este menos con este menos, se vuelve más, entonces me queda más x0 cuadrado, y y, que es positivo, pasa para acá negativo, y me queda más y0 cuadrado, ¿sí? Estos son valores iniciales, x0 y y0. Y estos son círculos. Es decir, esto es una constante a final de cuentas.
son valores que yo doy, valores iniciales. Y este es un conjunto de círculos concéntricos con el radio que cambia y depende de estos valores, de X0 y Y0. Entonces, ahora sí, vamos a hacerlo desde el nivel 0, ¿sí? ¿Qué es el nivel 0? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver, ¿no? Resolver, así le pongo entre comillas, ¿no? Resolver la segunda ley de Newton. Para una fuerza dada. Entonces quedamos que vamos a restringirnos a una dimensión y una fuerza que depende del tiempo, de la velocidad y de la posición. Entonces el orden cero, lo más sencillo es una fuerza constante, ¿no? Si la fuerza es cero, el movimiento es uniforme, ¿no? Pero el primer caso, el caso cero, así el más sencillo, vamos a poner así, es una fuerza constante. Entonces F, que puede depender del tiempo, la velocidad, la posición, es muy sencillo y es una fuerza constante. Entonces, ¿qué me dice la segunda ley de Newton? Que masa por como es en una dimensión, todo va a ser en una dimensión. Pensemos en X. Entonces, ahorita. Después podemos cambiarlo a Y o cuando veamos el caso de la fuerza que depende de la velocidad. Pero ahorita pensemos que es en X, entonces la segunda derivada es masa por aceleración, que es la segunda derivada respecto del tiempo de la posición. Y eso es igual a la fuerza, que en este caso es una fuerza constante. Como vamos a resolverlo es en la velocidad, ¿sí? Entonces esto se puede escribir como, recuerden que esto que es la segunda derivada también es la derivada de la velocidad. Y esta masa de una vez la voy a pasar para acá dividiendo. Entonces esto se puede escribir de la siguiente manera. La derivada de la velocidad, y lo voy a poner hasta en X, la velocidad en X, pensando que es en coordenadas cartesianas. Respecto del tiempo, es igual a la fuerza, que es una constante, entre m. Y esta es una ecuación diferencial en variables separables. De hecho, es una constante. Pues la constante, pues, es un caso muy sencillo de de algo que es en variables separables, ¿sí? Por lo tanto, podemos integrar. Entonces, como integramos, pues, esto lo podemos dejar aquí, f entre m, f0 entre m, y me va a quedar la diferencial en x, de bx, igual a f0 entre m por dt. Entonces integramos y podemos integrar cargando una constante global o con valores iniciales. En mecánica es más común tener condiciones iniciales, es decir, una velocidad inicial, v0, al tiempo t igual a 0. ¿Sí? Entonces nuestras condiciones iniciales es que en t igual a 0, pues tenemos una velocidad conocida porque estamos integrando en la velocidad. B0 es igual a B en t igual a 0. ¿Sí? De hecho, aquí podemos poner en general un t0, pero lo vamos a poner t0 igual a 0, simplifica las cosas. El álgebra, si no, tendríamos que cargar una t0. Entonces integramos en ambos lados, esto es una constante, y aquí hay un 1, ¿no? Entonces la integral de dbx, ¿cuánto es? Pues bx,
¿sí? Evaluado de B0, y aquí me faltaron los límites superiores, a una velocidad Bx en general, ¿sí? Entonces aquí le pongo un prima, y aquí a un tiempo t, y le pongo aquí un t prima, para no confundir simplemente la variable de integración con el límite superior, pero estoy pensando que es un tiempo t en general, y aquí una velocidad Bx en general. Entonces aquí integramos, y es de B0 a Bx, y este es Bx'. Y esto de aquí, pues F0 entre m es una constante, por lo tanto sale. Y la integral de dt', pues es t', evaluado de 0 a t. Y esto de aquí me queda Bx, ¿sí? Menos B0 igual a F0 entre m por t. Entonces aquí es evaluado en el límite superior, que es t, menos evaluado en el límite inferior, que es 0. Entonces este es un 0 y ya no aparece, ¿no? Entonces ya de aquí obtengo la velocidad como función del tiempo. Entonces me queda que Bx en el tiempo, como función del tiempo, es B0 más F0 entre m por t, con la condición inicial esta, que al tiempo t0 la velocidad es B0. ¿De acuerdo? Pero esto nada más nos da la velocidad. Me falta x de t, ¿sí? De esta ecuación, de la segunda ley de Newton, quedamos que quiero la cinemática. La aceleración la tengo directamente porque la fuerza, bueno, masa por aceleración es la fuerza en el tiempo, ¿sí? La fuerza, si me daría la aceleración igualada con la fuerza, ¿sí? Ahorita va a quedar más claro con los siguientes ejemplos. Entonces, yo quiero toda la cinemática, es decir, la posición y la velocidad. Ya encontré la velocidad y ahora me falta la posición, ¿sí? O sea, lo que quiero encontrar de esta ecuación es x de t y b de t. B de t ya lo encontré, ¿sí? A través de esta integración. Y ahora me falta x de t. ¿Y cómo encuentro x de t? Pues por la definición de la velocidad, ¿sí? Yo sé que la velocidad es, en este caso, en x, es la derivada de x respecto de t. Por lo tanto, lo escribo. Ya encontré la función velocidad en el tiempo. Entonces, tengo que dx en dt, que es la velocidad en x, en el tiempo, pues ya la tengo. B0 más F0 entre m por t. Por lo tanto, es una ecuación diferencial en variables separables. Esta parte de aquí solo es función de t, en general. Esta parte de aquí solo va a ser función de t. Entonces integro nuevamente. Entonces, esto me lleva a que este x es igual a la integral en dx, de esto de aquí, que es b0 más f0 entre m por t, integrado en dt. Integro desde valores iniciales, condiciones iniciales, que x0 va a ser x en t igual a 0. Entonces evalúo de x0 a un x en general, a la posición en general, y aquí le cambio la variable de integración, desde 0, t igual a 0, a un tiempo en general t. Y aquí le cambio el t', y aquí también le cambio el t'. Sí, simplemente para hacer
para ser consistentes, ¿sí? Ser un poco rigurosos en esta integración. Solo para no confundir las variables de integración con la variable superior, del límite superior. Integro, esta parte de aquí solo depende de t y esto solo depende de x. La integral de dx', pues es x', evaluado de x0 a x. Igual a esta parte de aquí, pues me queda este término, es una suma, b0 por t', estoy integrando en t', o sea, aquí es una constante, más esto de aquí tengo t', por lo tanto me queda, y esto es constante, me queda f0 entre m, por t' al cuadrado sobre 2, es la integral de t'. Todo eso, ambos términos evaluados de 0 a t. De este lado me queda x menos x0. Y de este lado, pues, me va a quedar b0 por t más f0 entre m por t' evaluado en t, me queda t cuadrada sobre 2. Menos, ahora evaluado en 0, pero aquí está t' en 0, pues es 0. Y t' cuadrada en 0, pues es 0. Fíjense que si hubiera mantenido un t0 general, o sea, si hubiera puesto un t0 y no un t0 igual a 0, lo hubiera cargado siempre. Aquí en vez de 0 hubiera sido t0 y hubiera aparecido aquí menos t0 y luego aquí habría aparecido otra vez. Entonces también se puede hacer, pero hay que mover un poco más el lápiz, ¿sí? Es simplemente cargar con ese t0. Entonces ya de aquí obtengo x de t. X de t, o sea, de aquí obtengo x de t, que es x0 más b0t más f0 entre m por t cuadrada sobre 2. ¿Sí? Y esto ya lo conocíamos de cinemática. Cuando la aceleración es constante, es decir, en este caso la fuerza es constante, pues la aceleración es constante. Sabíamos que x de t es cuadrático en el tiempo. Y la velocidad es lineal en el tiempo. Entonces, cuando tenemos esa fuerza constante, es parecido a lo que hicimos, bueno, es igual a lo que hicimos en la parte de cinemática. O sea, este resultado ya lo conocíamos. Entonces, sí, la función depende, la fuerza, perdón, depende del tiempo. ¿Sí? Es una fuerza que depende del tiempo. ¿Y cómo integramos? De la misma manera. ¿Sí? Tenemos la segunda ley de Newton, que es masa por la aceleración, pero lo escribimos en términos de la derivada de la velocidad respecto del tiempo, es igual a la fuerza que depende del tiempo. Esto claramente es una ecuación diferencial en variables separables, porque esto solamente, este lado de la ecuación solamente depende del tiempo. Entonces esto me lleva a integrar, lo de la siguiente manera. Lo voy a hacer. Entonces me queda, la masa la voy a pasar para este lado de la ecuación. Entonces me queda la diferencial de la velocidad igual a f, pero ahora es función del tiempo, ya no es una constante como en el caso anterior, entre la masa en dt. Entonces esto lo integramos. Aquí me queda la velocidad. Si integramos con condiciones iniciales, lo mismo. La velocidad v0 es igual a la velocidad en t igual a 0. Entonces evaluamos de 0 a un tiempo t. Y aquí le cambiamos. Y aquí de una v0 a una v. Y aquí le cambiamos. Entonces ya lo voy a hacer un poco más rápido.
Y aquí de este lado es lo mismo que hicimos antes, y me queda la velocidad, ¿no? Menos v0. Y de este lado, pues solamente me queda así. Si no doy la función, no puedo hacer más. Entonces simplemente queda indicado de 0 a t, de la función en el tiempo, la fuerza en el tiempo, perdón, entre m dt. Es decir, la velocidad en el tiempo es igual a una v0, que es la velocidad inicial, más la integral de 0 a t de la fuerza que depende del tiempo, entre m dt. Entonces esto es muy general. No he dado una expresión de la fuerza. ¿Cómo encontraría x de t? Pues x de t, escribo la definición de la velocidad, me queda dx en dt, que es la velocidad en el tiempo, y es esta parte de aquí, que es v0, más la integral de 0 a t, ft' entre m y dt'. Pero ya es una ecuación diferencial en variables separables, porque esto solo va a depender del tiempo. ¿Sí? Al hacer esta integral, voy a evaluar en 0 y en t, y me va a quedar solamente función de t. Y puedo integrar como en el caso anterior, solo que ahora hay una fuerza que depende del tiempo. Entonces, con esto podría encontrar x de t. Entonces, vamos a hacer un ejemplo particular. Y es la fuerza, una fuerza que varíe en el tiempo de la siguiente manera. Entonces, f de t va a ser una amplitud, una F0, que es una constante, y va a oscilar. Es una fuerza que oscila. Y voy a usar, déjenme ver, con un coseno de omega t más una fase inicial. ¿Sí? Esto es parecido al movimiento armónico simple, es decir, es algo que oscila. Es una fuerza que oscila. Omega sería una frecuencia angular de oscilación de esa fuerza. Y phi también sería una fase inicial. Y F0 sería la amplitud de esa fuerza. Por ejemplo, una partícula cargada, ¿sí? Una partícula que tiene carga eléctrica. La fuerza sobre una partícula cargada dentro de un campo eléctrico, ¿qué es un campo eléctrico? Es la fuerza por unidad de carga. Entonces, el campo eléctrico es la fuerza sobre una partícula cargada, la fuerza eléctrica, por unidad de carga. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Si ustedes tienen una partícula cargada y un campo eléctrico, que es un vector en general, pero ahorita vamos a ponerlo en una dimensión todo para no complicar las cosas, la fuerza sobre esa partícula cargada es el campo por su carga eléctrica. Esta es su carga eléctrica. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas son campos eléctricos que varían en el tiempo. Un campo eléctrico que varía de este tipo, con coseno o seno. La luz, que es una onda electromagnética, varía en el tiempo de esta manera. Bueno, la luz, que sí es una onda armónica, se llaman ondas armónicas. Entonces, una partícula cargada
sujeta a un campo eléctrico que oscila, pues siente esta fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, piensen en partículas cargadas que están en el aire. Si llegara una onda electromagnética que varía en el tiempo de esta manera, pues va a hacer que se mueva esa partícula cargada. Y es lo que queremos ver. ¿Sí? Entonces, para no complicarlo, la fuerza, ahorita en mecánica, pues sobre una partícula cargada es esto, ¿sí? Depende del tiempo. Entonces, la fuerza sobre esta partícula cargada es esto de aquí, donde F0 es la carga por el campo eléctrico. Yo tengo en las notas este ejemplo y lo tengo con una partícula que es una partícula cargada con carga negativa y con carga elemental E, la carga del electrón o del protón, pero negativa. Entonces la fuerza va a ser menos E, donde es cierta magnitud, que es la carga elemental, así se le llama. En coulombs es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, pero ahorita es un valor, ¿tá? Dado, ¿sí? Por E0, que es la amplitud de ese campo eléctrico. Entonces, la fuerza es esta de aquí, es lo que nos interesa ahorita. Es un ejemplo concreto, eso es lo que quisiera que vieran, pero por ahora para nosotros es integrar la segunda ley de Newton para esta fuerza. Entonces, ¿qué le pasa a esa partícula cargada? Bajo la cual actúa esa fuerza, y es la única fuerza que actúa. No tiene peso o lo despreciamos, y no hay otro tipo de fuerza, solamente esta. La segunda ley de Newton, la ecuación dinámica, sería masa por la derivada de la velocidad. Ya vimos que para integrar una fuerza en el tiempo, primero integran la velocidad, es igual a la fuerza que depende del tiempo. Y en este caso es F0. F0 tiene unidades de fuerza. ¿Sí? Pero varía en el tiempo de manera armónica. Cuando algo varía con un coseno o un seno, se dice que varía de manera armónica. Es un F0 coseno de omega t más phi. Entonces vamos a integrar. Vamos a encontrar x de t y b de t. Entonces integramos primero en la velocidad. Me queda la diferencial de b igual a F0 entre m. Todo eso integrado en coseno de omega t más phi de t. Y esto integrado en la velocidad. De una velocidad v0 en t igual a 0, a una velocidad v y a un tiempo t. Las condiciones iniciales que estamos considerando. Entonces, integrando, de este lado ya sabemos, nos queda b menos v0, igual que antes. Y aquí ya es un ejemplo concreto. Entonces, f0 entre m sale como una constante y me queda la integral de coseno. ¿Cuál es la integral de coseno? Entonces, esa es la integral, ese es seno de omega t más phi entre omega. Y ya tengo la velocidad. Entonces, la velocidad en el tiempo es igual a v0 más f0 entre m omega seno de omega t más phi. ¿Y cómo encuentro ahora la posición en el tiempo? Entonces, dx en dt es igual a b de t, y esto es igual a esto de aquí, para el ejemplo, es b0. Voy a hacer un paréntesis, bueno, ahorita el paréntesis no me sirve. b0 más f0 entre m omega seno de omega t más phi.
Entonces integro otra vez, una vez más. Esto solo es función de t, por lo tanto puedo integrar. Me queda la integral en dx es igual a la integral en t. Y aquí abro paréntesis, me va a quedar b0 más f0 entre m omega seno de omega t más phi. Y esto por dt. Integro de x0 unas condiciones iniciales. x0 es igual a x en t igual a 0. Entonces de x0 a x, integro en x', y aquí va a ser de t0 a t, y aquí integro en t'. De este lado de la ecuación, del lado izquierdo, me queda x menos x0, como lo hicimos anteriormente, y de este lado pues hay que integrar, ¿no? Entonces esta es una constante que es b0, y de 0 a t me queda b0t, ¿sí? Ya no voy a hacerla a detalle. El 0, como es en 0, se cancela, pero aquí sí va a ser importante, ¿sí? Pero este primer término es b0t, más f0 entre m omega, y la integral de seno es menos coseno, ¿sí? Porque la derivada de seno, la derivada de coseno es menos seno. Entonces la integral de seno de x es igual a menos coseno de x, más una constante. ¿Sí? Si derivo coseno es menos seno, por eso hace falta ese signo. Entonces va a ir un signo aquí, y va a ser coseno de omega t, t' más phi, y vean que sucede algo parecido con lo que hicimos en la primera integración, y que es que la derivada del coseno tiene un argumento que va omega por t', por lo tanto hay que dividir entre omega. Entonces con este omega me queda un omega cuadrado. Y todo eso lo debo de evaluar de 0 a t. Y aquí es importante el 0, ¿sí? Porque aquí ya no es 0, es coseno de phi. Entonces, esto me va a quedar x como x0, ya paso de una vez el x0 para el lado derecho, más b0t menos, entonces aquí hay que tener cuidado, va a ser menos f0 evaluado en el límite superior, m omega cuadrada coseno de omega t más phi. De hecho, esto como está constante lo voy a factorizar. Eso fue el primer término evaluado en el límite superior. Menos evaluado en el límite inferior, que es en 0, coseno de phi, nada más. ¿Sí? En 0 esto es 0 y me queda nada más phi. Y finalmente queda, podemos escribir x de t. x0 más b0t. Y esto voy a ponerlo así. Este es menos, con este menos me queda más. Y lo voy a poner antes, porque es un término constante. Entonces, este de aquí con este de aquí es positivo. Menos por menos me queda más. Más es f0 m omega cuadrada coseno de phi. Y menos, bueno, este término que es en t, ¿sí? Que es este de aquí. Y ahora este término de aquí, que es menos f0 entre m omega cuadrada coseno de omega t más phi. Y finalmente terminamos. Este es x de t. x0
sabemos por condiciones iniciales que x0 es x en t igual a 0, ¿no? Lo cual pueden comprobar, aquí este va a dar 0. Este de aquí va a dar 0 y este coseno con este término se cancela. ¿Sí? Entonces también satisface, ¿no? Solamente para verificar que estamos bien. Ahora, ¿qué pasa con esta función? Con la posición en el tiempo. La phi es una fase inicial, ¿sí? Phi es una constante que se llama una fase inicial. Vean que esta parte de aquí es como, esto es constante. El coseno de phi es una constante porque la fase phi es una constante. Estos tres términos es lineal en el tiempo, con unas constantes, ¿sí? Por lo tanto, esto parece como si fuera un movimiento, si no consideramos este término, ¿sí? Como si fuera un movimiento uniforme, con velocidad constante. Y este otro término, pues ese hace que oscile en el tiempo, por este coseno de omega t más phi. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, aquí están las expresiones que acabamos de deducir. Aunque me falta la grabación para que la vaya a ver después. Entonces, aquí me equivoqué. Porque esto de aquí, en la velocidad, esto parte de aquí está bien. Es de B a menos B0, ¿sí? Esto de aquí. Esta parte de aquí es esto. Ahora esto de aquí es la integral, si es de coseno, es esto de aquí, seno, con su argumento, pero hay que evaluar de 0 a t. Y yo solamente dejé evaluado en t, me faltó evaluar en 0, que es lo que hice en x, pero aquí me faltó. Entonces, me falta un término. Una disculpa, aquí me faltó. Evaluado en t, es este de aquí, menos evaluado en 0. Y evaluado en 0, pues no es 0, sino que es f0 entre m omega, que es esto de aquí, por seno de phi. Ah, profe, ¿está escribiendo en el pizarrón? Es que se sigue viendo GeoGebra. Gracias. Sí, perdón. Ahí está ya. ¿Ahora sí lo pueden ver? Sí, ya se ve. Gracias. Perdón. Entonces me regreso. Yo estaba explicando y no podían ver. Bueno. Aquí es donde me faltó evaluar en t igual a 0. ¿Sí? Esta integración. De aquí para acá. Entonces este lado es esto de aquí. Esto está bien. Es evaluado en b menos b0. Y esto es f0 entre m. La integral de coseno es esto de aquí, que es seno de omega t más phi entre omega. Pero esto hay que evaluarlo de 0 a t. Entonces de esta me pasé para acá, despejé b, y este es b0, este término de aquí, más este término que es evaluado en t, y aquí evalúa este prima, ¿sí? Evaluado en t, que es este término, menos evaluado en 0. Y evaluado en 0 no es 0. Ese fue el término que me faltó. Entonces es f0 entre m omega, y evaluado en 0 me queda seno de phi. ¿De acuerdo? Sí, sí, Entonces me sí. faltó este término de aquí. Entonces este término va a tener que seguir apareciendo, me va a quedar aquí, menos f0 entre m omega seno de phi.
Y va a aparecer aquí también menos F0 entre M omega seno de phi. Y va a aparecer aquí. Entonces aquí va a ser menos F0 entre M omega seno de phi evaluado de 0 a t. Aquí ya estamos evaluando. En t, perdón. Entonces aquí, de aquí para acá hay que integrar. Entonces este término que es constante va a aparecer con t. Es como este. Este es b0, ¿no? La integral es t. Y este término de aquí va a ser con t porque es constante. Entonces esto de aquí es t evaluado de 0 es por t. Se no van a confundir. Déjenme ponerlo de otra manera. Entonces es esto por t evaluado de 0 a t. Esto en azul queda igual. Pues solamente me está faltando este término. Entonces me sigo. Va a aparecer aquí también. Entonces evaluar en t esto es en t'. Evaluar en t pues es t y evaluar en 0 es 0. Entonces me va a faltar menos F0 entre M omega seno de phi por t, que es evaluar en t. Y aquí solamente faltaría ese término, que es menos F0 entre M omega seno de phi por t. Entonces esto fue lo que me faltó. Entonces, vean que como es multiplicado por t, se puede factorizar con este término. Entonces lo voy a dejar así y me voy a pasar ahora sí a la animación. Y ese término es, ya pueden ver, ¿verdad? El GeoGebra. Sí, ya se ve. Gracias. Entonces, es estos términos, es esta expresión x de t y b de t, ¿sí? Entonces ya queda. Este término es el que me faltaba. Lo pueden revisar. También en las notas que les voy a pasar. Pero bueno, ¿qué va a pasar? El campo eléctrico o la fuerza, vamos a pensarlo en fuerzas, que actúa es función del tiempo, en el eje horizontal es el tiempo, y es esta curva en anaranjado. ¿Sí? Esa es como oscila la fuerza. Y en rojo es la posición. Puedo poner también la velocidad, que sería la curva en azul. En el eje horizontal está el tiempo para las tres cantidades. ¿Sí? Son diferentes, sus unidades son diferentes, físicamente son diferentes cosas, pero los pongo en la misma gráfica para simplificar, ¿no? O sea, si no, tendría que hacer tres gráficas diferentes, pero así es mejor, pero las tres cantidades son diferentes. ¿Sí? Uno es una fuerza, que está de aquí, esta es la posición, y esta es la velocidad. Aquí a la derecha pongo la partícula. Entonces, ¿qué podemos modificar? La posición inicial, x0. Es la posición de la partícula en t igual a 0. La velocidad inicial podemos también cambiar y vean qué sucede con la posición. Cambia, ¿sí? Y E0 es la amplitud de la fuerza, es la amplitud del campo eléctrico, pero piensen que es la amplitud de la fuerza. Aquí tiene un signo negativo porque es una carga negativa, ¿sí? Pero ahora piénsenlo como una fuerza, es una fuerza que es menos una constante por un coseno de omega t más phi. Entonces, ¿qué pasa con esa partícula? Pues ahí se está moviendo, lo tengo a la derecha. A la derecha está indicado el vector velocidad y la fuerza. Le voy a hacer un zoom para que se vea mejor, ¿sí?
Vean, la velocidad es algo que ya sabíamos, siempre va en la dirección de movimiento. La fuerza, esa pues va a depender de cómo varía, no siempre va en la dirección de movimiento, pero sí va en la dirección de la aceleración, o la aceleración va en la dirección de la velocidad, de la fuerza, perdón. Entonces, la partícula está oscilando, pero también se está desplazando. Hay una oscilación, que es esto de aquí, pero también hay una traslación. ¿Sí? Lo pueden ver. Y eso va a depender de la fase inicial y la velocidad inicial. La posición inicial no sucede nada solamente es trasladar la gráfica, es decir, X0 tiene que ver con la posición inicial y la posición inicial tiene que ver con un sistema o con un origen que nosotros elegimos. Pero la velocidad inicial sí es algo físico, es la velocidad inicial con la que empieza la partícula. Puede partir desde el reposo, ¿sí? Pues B0 le puedo dar 0, de hecho puede ser positiva o negativa. Recuerden que el signo va a depender en la dirección en la cual se va a mover en t igual a 0. Entonces podemos darle velocidad inicial 0. Esta velocidad inicial 0. ¿Y qué sería este término en la velocidad? B0. ¿Sí? Y aquí en la posición también aparece. Vean que la velocidad oscila siempre, ¿sí? Pero la posición aquí es interesante porque la partícula, aparte de estar oscilando localmente, digamos, es decir, no respecto de un punto constante, aparte de estar oscilando, se está desplazando. Se oscila, pero se mueve en este caso, si en el eje vertical, que estoy considerando que es X, de acuerdo al ejemplo. Entonces se mueve en X, ¿no? Y se está desplazando y oscilando. Y eso sigue sin parar. Entonces hay una oscilación, una composición de una oscilación y un desplazamiento. Pero podemos dar ciertos valores a la fase y a la velocidad tal que la oscilación confine a la partícula. Si fuera algo real, una partícula cargada, podemos hacer que esa partícula se confine. Así en este ejemplo, ahorita, con estos valores, la partícula, aparte de oscilar, se escaparía, seguiría. ¿Sí? De la posición, respecto de la posición inicial, obviamente. Pero podemos darle ciertos valores a la velocidad. Vean que cómo va cambiando la gráfica en x de t. Entonces ahí ya puedo confinar a la partícula con ese valor de la velocidad, dada una fase. La fase inicial también va a modificar ese desplazamiento, esa combinación de desplazamiento y oscilación. Pero, por ejemplo, ahí con esos valores, ahí ya tengo a la partícula confinada. Ya nada más va a oscilar. Y no solamente oscila y no tiene un desplazamiento en X. Bueno, se desplaza en X, pero oscilando. Y eso lo podemos ver en la expresión de X. Vean que si el desplazamiento va a tener que ver con este término en T. Si esto fuera 0, solamente tendríamos este último término y solamente sería una oscilación. Estos de aquí, estos dos primeros términos de X en T, es una constante, es X que va a depender de phi,
que son las condiciones iniciales, y de x0 y b0. Pero es una constante a final de cuentas. Lo que depende del tiempo es este segundo término y el tercer término. El segundo término es el que hace que se desplace, y el tercer término es la parte que hace que oscile. Entonces esto, como phi es una constante y b0 es la velocidad inicial, pueden ustedes hacer que todo este segundo término sea cero, y es lo que estamos viendo ahora. Este segundo término tiene los valores correspondientes de b0 y la fase, de tal manera que solamente persiste este tercer término, lo voy a poner aquí, que es la parte oscilante. Y es como más o menos un movimiento armónico simple, y no lo es del todo porque la amplitud va a depender de omega. Recuerden que en el movimiento armónico simple, la amplitud es una constante y no depende de la omega. ¿Sí? Entonces, es parecido en el sentido de que oscila, tiene un periodo, pero si ustedes cambian la frecuencia de oscilación, que es la frecuencia de la fuerza externa sobre la partícula, va a cambiar su amplitud, y lo podemos ver. Si yo le cambio omega, cambia todo, ¿sí? No, por eso no es un movimiento armónico simple. Podemos cambiar la amplitud de esa fuerza, y también cambia x de t. Vean que la velocidad sí nada más tiene una componente que oscila, lo cual se puede ver aquí. Esto es un término constante, los dos primeros términos, b0 y este término, segundo término, y el término que oscila. Por lo tanto, b0, que es la gráfica en azul, no se inclina como x de t, solamente oscila en el tiempo.